Bueno, ¿qué piensa la prensa del país sobre la decisión tomada por los estudiantes ayer, donde básicamente deciden que no quieren la participación de la prensa? Inicialmente era de la prensa corporativa. Así fue que ellos lo describieron, prensa corporativa. Y después en una parte con ustedes creo que hubo una declaración de... Que era toda la prensa. Que no le iban a permitir acceso a después de los portones. Sí. A registrar lo que estaba ocurriendo durante el paro en los recintos. Prensa corporativa es Noti1, GFR, WKQ, Radio Isla, Metro, Metro. Vocero, medios privados para que la Guapa, gente entienda. Televisión. Todos los medios. Sí. Exacto. Medios públicos en Puerto Rico hay muy pocos, Sí. WIPR, Diálogo, y periodistas freelance. Sí. Quizás, pero me imagino que le tomó por sorpresa esta decisión al liderato de la prensa del país. Aquí está Ángel Rodríguez, que es el presidente de la OPC. Ángel, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. Y Juan Hernández, que es el presidente de la ASPRO. ¿Cómo estás, Juan? Saludos, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les tomó esto a ustedes? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo y me pareció lamentable el que los estudiantes hubiesen decidido privar del acceso a los periodistas a la universidad. No por lo que es el contexto de uno poder caminar de manera libre y sin estorbo por el recinto, tratando de buscar una noticia, ¿no? Sino por lo que representa la universidad. La universidad es quizás el proyecto social más importante de este país. No solamente pues, porque de ahí salen todos los profesionales que van a trabajar en este país, es la escalera social por excelencia, libre de mediaciones externas, ¿no? Para que la gente pueda mejorar en la vida, ¿no? Y en esta coyuntura en la que se plantea de alguna manera limitar las facultades, las posibilidades de que la universidad cumpla con esos propósitos sociales, pues es demasiado importante para el país. ¿Por qué una decisión como esa? Voy contigo, Ángela. ¿Por qué a juicio de ustedes esta decisión? Yo no sé, la última huelga me parece que fue con Fortuño en el 2010. 2010 y 2011. Si mal no recuerdo. Y la prensa está para registrar todos los excesos del Estado y las faltas que puedan cometer los manifestantes también. En ese entonces yo recuerdo que fue la prensa la que reseñó cuando a la rectora de la Universidad de Puerto Rico los estudiantes le lavaban el pelo. Yo no recuerdo si también hubo algún incendio en un salón o propiedad que quema. O sea, son cosas también que ocurren y no sé si es algo tenga que ver con eso de que no hay un interés de que no salga una parte de la información. Anoche se planteaba en algunas reseñas que no les gustaba, que sintieron alguna incomodidad con algunas tomas de un fotoperiodista. En otro punto se planteaba que no le gustaba la narrativa. Pero para bien o para mal, le pregunto a mis colegas, la prensa debe ser plural en una sociedad democrática, debe haber acceso y está en el consumidor de medios decidir qué medio consume y qué medio no consume. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, yo lo veo del mismo modo y como bien dijo Alex hace un momento, estamos para cubrir todas las bases, todas las partes. Yo personalmente creo en ser imparcial. Como bien él dijo, yo si un policía le mete un macanazo a un estudiante, yo lo voy a reseñar. Si un estudiante le mete un puño a un policía, yo lo voy a reseñar igual. Para mí fue una gran contradicción lo que sucedió, sobre todo tomando en cuenta que tú estás haciendo una manifestación para que el pueblo se entere de cuál es el problema que tienes. Exacto. Entonces, que tú quieras de momento que aquellos que son el vehículo para que el pueblo se entere, restringirle, no tiene sentido. Pero casi siempre ese tipo de actitudes vienen, y déjame que término uso aquí, de los zorros viejos, de la gente que lleva muchos años en política o gente que ya ha tenido muchos choques con la prensa y ha tenido malas experiencias, pero los estudiantes que están empezando a florecer. Yo creo que es la primera vez que yo recuerdo. ¿Por qué tomar esa decisión? Hay que recordar que los perros no se amarran con longaniza. Lo cierto es que todas esas estrategias que algunos llamamos malas costumbres, son objeto de tráfico usual en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, y todo el mundo en distintas etapas está más o menos consciente del control que pudiera ejercer sobre el mensaje periodístico. Y una pregunta, ese discurso que hemos visto por los pasados, yo diría la pasada década o un poco más,
de la prensa no reseña, la prensa está amarrada a un lado, lo hemos visto ahora con Donald Trump, el fake news. Eso es algo que pueda percolar hasta el nivel de los jóvenes que están en su proceso de formación. Claro que sí. O sea, la juventud no está exenta de ese tipo de influencia, buena, mala, regular o cualquier otra cosa. No, son estrategias que en más de una ocasión profesionales de la comunicación se han encargado de instaurar y de ejecutar. Lo que sucede es que es sorprendente que lo veamos ahora en esta instancia que es, me parece, una de las más democráticas, ¿no? Lo vemos a diario con los políticos, ¿no? Pero Puerto Rico, ¿cómo se mide Puerto Rico en ese tipo de actitud con otros países? Puerto Rico no tiene una cultura de rechazar los medios, ni de cerrar la puerta a los medios, excepto uno que otro. Pero, bueno, ha habido algunos políticos lo han hecho en ciertos momentos. Lo han hecho. Miren, recordemos el periodo de el señor gobernador el padre, ¿no? El conflicto que tuvo muy lamentable con la prensa, particularmente la Sociedad Interamericana de Prensa, que provocó que desde el Estado se le tratar de influenciar a un medio importante del país, privándolo de los anuncios del Estado, ¿no? Así que esto no es nuevo, o sea, de alguna manera ha habido... ¿No fue un desliz de los estudiantes? ¿No fue un desliz? ¿No han pedido...? Yo no sé si fue un desliz, pero yo sí creo, por lo menos escucho a Juan y coincido con él, pero yo creo que es la primera vez que yo lo veo en términos de lo que es una huelga universitaria, o un paro, en este caso un paro. Sí, por parte de los estudiantes, yo creo que es la primera vez que yo veo que haya este tipo de expresión de no darle paso a la prensa. De hecho, una de las primeras cosas que yo me pregunté fue, ¿dónde están los estudiantes de la Escuela de Comunicación Pública? No sé si el hecho de que hayan revocado esto tuvieron que ver los propios estudiantes que aspiran en algún momento a trabajar en lo mismo que trabajamos nosotros. Eso no lo sé. No será porque, como dice Ferdinand, en Puerto Rico no ha habido una tendencia abierta, como en otros países, a frenar la prensa en términos llevarlo más allá físicos, de seguridad. El hecho de que haya ido, como se toma por dado que aquí hay una prensa libre y no se informa también la importancia de eso, porque el hecho de que unos jóvenes estudiantes del primer centro docente del país, donde están los mejores, se supone, ¿verdad?, los que tienen pensamiento crítico, lleguen al punto de decir, no quiero la prensa acá adentro porque no me gusta cómo me están cubriendo, no es entender el rol de la prensa en una sociedad democrática. A mí me llama la atención que la decisión haya sido tomada por la acción de un solo fotoperiodista. ¿Qué fue lo que hizo el fotoperiodista? No sé si alguien de aquí sabe, yo por lo menos desconozco. No sé. Pero ¿qué fue lo que no les gustó para que tomaran una decisión que iba a afectar a toda la prensa? A mí me encantaría saber. Ustedes reciben golpes aquí a diario. Siempre. Aquí hay un comentarista radial que todos los días llama a la prensa, hace acusaciones contra la prensa. Ha escrito libros contra la prensa. Ha escrito libros contra la prensa nacionalista, la prensa soberanista, la prensa imperialista. Como si él no tuviera una agenda. Exacto. Entonces, todos los días está atacando porque supuestamente ustedes solamente miran un solo lado de la noticia. Mire, y que están parcializados para, pues, más o menos le está diciendo que la prensa es una prensa independentista, soberanista, separatista. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, por ahí él anda, ¿no? Yo quisiera que él me dijera cómo él logra identificar la línea editorial de publicaciones como El Nuevo Día y Primera Hora. Cómo logra identificar las líneas editoriales del periódico El Vocero, vis a vis la línea editorial muy clara también del semanario Claridad, por ejemplo. No podemos olvidar... O de Guapa Radio. O de Guapa Radio. No podemos olvidar el hecho de que el ejercicio periodístico está fundamentado en el derecho a la expresión y todos los periódicos tienen derecho a establecer su línea editorial, que en la mayoría de los casos es la línea editorial de la empresa periodística. De eso es de lo que se trata. Yo quiero mantenerme en el tema, pero quiero preguntar algo que creo que es muy importante. Hace unos días Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, admitió que esta red social, que es la principal a nivel mundial, se utiliza mucho para llevar información falsa. ¿Cómo ustedes ven los retos que tenemos los medios de comunicación, incluso los periodistas, ante esta oleada de información? Y lo que más a mí me sorprende es que uno ve unas historias que se ve en los titulares, en el link, que es un medio
Qué falso. inventado. Y uno ve profesionales compartiendo esa información. Sí. Alex, Levantando de ahí. es una lástima que yo tenga que decir lo que yo voy a decir, pero esa responsabilidad recae sobre la empresa periodística. En más de una ocasión, los periodistas nos vemos obligados a atender lo urgente por sobre lo importante. El asunto de la inmediatez nos está matando como periodistas y como empresas periodísticas que cada vez son más y más cuestionadas por los distintos elementos de la sociedad, desde los grupos de poder bien alto, como pudieran ser los grupos políticos y económicos, hasta las personas de a pie. Vemos cómo aquí, en los programas de radio particularmente, donde se hace micrófono abierto, llaman la gente y dice, ese periodista de tal o más cual medio que nos dice la verdad, etcétera, ¿no? Y entonces vemos cómo es que la empresa periodística te obliga a que tienes que conseguir esa información lo antes posible. Y tú vas a Wikipedia, que tampoco es una fuente confiable, o vas a Facebook para conseguir algo del chisme de algún artista. Eso no es ciertamente. Eso en el mejor de los escenarios no es otra cosa que chismografía. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a ver qué dice después la juventud universitaria, porque obviamente, pues, de la misma forma que cuestionamos la decisión de ayer, por otro lado, anoche mismo estábamos reconociendo el buen comportamiento por el que se llevó la actividad, no solamente de los manifestantes, sino también de la propia policía, que hubo una actitud totalmente distinta a las anteriores. Así que, bueno, ahí está en la balanza, que la gente decida. Gracias, Ángel. Gracias. Estamos agradecidos los dos. Vamos a una pausa y venimos con más temas.